Muy buenas, jóvenes estudiantes del CEPRE UNA. Nuevamente le damos la bienvenida al curso de Ciudadanía. Se les pide por favor agarrar su material de trabajo y ubicarse en el siguiente tema del curso. A continuación, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de uno de los poderes que conforman la estructura del Estado peruano. Nos referimos al poder legislativo. El poder legislativo viene a ser un órgano representativo de la nación, que tiene como funciones principales la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales que veremos en la clase de hoy. Cabe señalar, jóvenes estudiantes, que el poder legislativo nace por la necesidad de dividir las facultades del gobierno en diferentes partes, ya que de ese modo se evita la concentración de poder en una sola entidad o individuo. Por eso en su libro menciona que dicho órgano constitucional se encuentra previsto entre los artículos 90 al 109 del referido texto, o sea, de la Constitución Política del Perú, el cual está premunido de las características de unidad representativa, autónoma, colegiada, plural, deliberante, permanente y plurifuncional. Deviene en el canal democrático por antonomasia para la toma de las grandes decisiones legislativas, la adopción y los actos de fiscalización política, las cuales aparecen como emanadas de la nación estadualmente organizada y consentida delegación gobernada. Con todo ya lo antes mencionado, podemos decir que el poder legislativo es un órgano representativo en razón a que, mediante su accionar, se convierte en la manifestación de la voluntad del conjunto de la nación. Recuerden, jóvenes estudiantes, que nosotros elegimos a nuestros congresistas para que nos representen. Por tal motivo, se menciona que, por ende, su actuación se colige que es en pro y por encargo del conjunto humano integrante del cuerpo político. Ahora, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de los artículos del 90 al 109 de la Constitución Política del Perú, que, como ya hemos mencionado anteriormente, esos artículos hablan específicamente de todo lo concerniente al poder legislativo. Comenzamos con el artículo 90, donde menciona la unicameralidad del poder legislativo. Cabe resaltar, jóvenes estudiantes, que el Congreso puede adoptar dos tipos de estructura, unicameral y bicameral. Cuando se refiere a unicameral, significa que está compuesto de una sola cámara, ¿ya? En donde, en este caso, los congresistas son elegidos democráticamente. Tenemos el caso, pues, de Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y también nosotros, Perú. Y cuando hablamos de bicameral, significa que está compuesto de dos cámaras. La Cámara Baja, que se le conoce como la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, que está conformado por senadores. La Cámara Baja es la representación popular y la Cámara Alta revisa nuevamente las leyes en el marco de acción relacionada con la parte económica, política y social del Estado. Tenemos ahí como ejemplo los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y hasta México podríamos mencionar, ¿ya? Entonces, en el artículo 90 menciona que el poder legislativo está conformado por una sola cámara que a su vez cuenta con 130 congresistas, que el periodo de duración del mandato, ya, o de representación de congresistas es de 5 años, que los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de congresistas, y que para ser elegido congresistas debe ser una persona peruana de nacimiento que tenga los 25 años cumplidos y que debe gozar de derecho de sufragio.
En el artículo 91 establece los impedimentos para ser elegido congresista. Toda persona puede ser candidato y elegido para ser congresista, pero como ya hemos visto en el artículo 90, tiene que cumplir con esos requisitos. Pero hay personas también que pueden candidatear teniendo ciertos cargos ya del Estado, pero estas personas tienen que renunciar a su cargo 6 meses antes de las elecciones, como es el caso de los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, las autoridades regionales, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones. Ya tenemos también el presidente del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privados de Fondos de Pensiones y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Tenemos también los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en actividad y demás casos que la Constitución prevé. Todas estas personas antes mencionadas tienen que renunciar a su cargo 6 meses antes de las elecciones para que puedan ser elegidos congresistas. El artículo 92 habla acerca de la función y mandato del congresista y también de la incompatibilidad que éste debe tener. ¿Y qué es incompatibilidad? Se refiere que no puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo otra cosa. Por eso menciona este artículo que la función del congresista es de tiempo completo y que no puede desempeñar otro cargo o ejercer su profesión u oficio. También menciona que el mandato de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, y el desempeño previa autorización del Congreso de comisiones extraordinarias de carácter internacional. O sea, el Congreso le tiene que autorizar y dar la potestad para que pueda viajar en representación de nuestro país a otros lugares, ¿ya? O mejor dicho, a otras reuniones internacionales. La función de congresista es asimismo incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas que tienen con el Estado contrato de obras. Esta persona no puede estar vinculada con ningún tipo de empresa que tiene contrato con el Estado. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que durante el mandato del congresista obtengan concesiones del Estado, así como empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensión. O sea, esta persona ya no puede ser representante o no puede aparecer como un miembro ya de una empresa que pueda tener un tipo de concesión o acuerdo con el Estado, porque ya se va a suposiciones que va a salir, que es beneficiada tal empresa porque tiene un vínculo con un congresista. En el artículo 93 de la Constitución se habla acerca de la inmunidad parlamentaria. Como es muy sabido, los congresistas tienen ese privilegio, ¿ya?, de estar protegidos por el simple hecho de ser elegidos y llamados congresistas, ya que los congresistas representan a la nación. Estas personas no están sujetas a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones y no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. ¿Y ¿Y qué es la Comisión Permanente? La Comisión Permanente del Congreso es un órgano conformado por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno. En este caso, actualmente está conformado por 27 congresistas, ya que esta comisión es presidida por el presidente del Congreso y ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, su receso e inclusive en intervalos de transición parlamentaria derivados a la disolución del Congreso, ¿ya? Desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, estos congresistas pueden ser, digamos, procesados ya con la autorización de la Comisión Permanente o del mismo Congreso. En el artículo 94 de la Constitución se habla del reglamento del Congreso. El Congreso elabora y aprueba su reglamento que tiene fuerza de ley. Elige sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones
y se establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios, gobierna su economía, sanciona su presupuesto, nombra y renueve ya a sus funcionarios y empleados, les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a la ley. Ahora, en el artículo 95 de la Constitución se habla de la irrenunciabilidad del mandato legislativo, en donde dice que el mandato legislativo es irrenunciable y las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de sus funciones no pueden exceder de 120 días de legislatura. Esas sanciones también lo pone el Congreso o la Comisión Permanente. La facultad de solicitar información a las entidades públicas está establecido en el artículo 96 de la Constitución, en donde cualquier representante del Congreso puede solicitar y pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor ya General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios, ¿ya? Porque estas personas también cumplen una función de fiscalizadores de todas estas instituciones públicas y entidades. Y el pedido se debe hacer por escrito de acuerdo al reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. En el artículo 97 hablamos de la función fiscalizadora. Como ya he mencionado anteriormente, el Congreso, y en este caso el congresista, tiene la función de fiscalizar. ¿Ya? En este punto, en el artículo 97 menciona que el Congreso puede iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. También menciona que para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, pero esta información, como ya hemos visto en el artículo anterior, tiene que ser solicitada por escrito, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. A este tipo de informaciones no se puede acceder. En el artículo 98 tenemos la inviolabilidad del recinto parlamentario. En este artículo habla que el presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el presidente del Congreso. O sea, el presidente del Congreso puede solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y al mismo tiempo menciona que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar al recinto del Congreso sin autorización del propio presidente. Continuamos. En el artículo 99 de la Constitución se habla de la acusación por infracción de la Constitución, donde menciona que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado de estas. Al mismo tiempo, en el artículo 100 habla acerca del antejuicio constitucional, donde menciona que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de su función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de la resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos y los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Como ustedes se han dado cuenta, jóvenes, en estos dos artículos, el 99 habla específicamente de las personas quienes puede acusar la comisión permanente, ¿ya? De todos los funcionarios a la cual puede acusar la comisión permanente ante el Congreso. Y en el artículo 100 hace referencia de todo el proceso por las cuales
pasa un funcionario público que es acusado ya ante el Congreso por la Comisión Permanente. Y en este momento se vienen muchas cosas o muchos casos de los congresistas que han cometido un delito y que han entrado en un proceso de investigación por parte del Congreso para aclarar algunos hechos y infracciones o delitos que estos han cometido. Uno de ellos, y muy recordado, es el caso de Moisés Mamani, en las cuales este personaje hizo una falta, un delito de tocamientos indebidos a una aeromoza en un vuelo comercial. Bueno, en el artículo 101 se habla acerca de las atribuciones que tiene la Comisión Permanente. Dice bien claro ahí que los miembros de la Comisión Permanente son elegidos por el Congreso, que al mismo tiempo tienen que estar representados por el grupo parlamentario de una forma proporcional y que no debe exceder del 25% del número total de congresistas. Y tiene las siguientes atribuciones: designar al Contralor General a propuesta del presidente de la República, ratificar la designación del presidente del Banco Central Reserva y del superintendente de la banca de seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario, ejercer la delegación de facultades legislativas del Congreso le otorgue. No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuesto y ley de la Cuenta General de la República, y las demás que le asigna la Constitución y las que la señale el reglamento del Congreso. Jóvenes, vuelvo a recalcar, la Comisión Permanente está conformada actualmente por 27 miembros, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar del artículo 102, donde se menciona las atribuciones que tiene el Congreso, donde dice que el Congreso, como ya sabemos, tiene la atribución de dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, velar por el presupuesto de la Constitución, de las leyes, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, aprobar los tratados de conformidad a la Constitución, aprobar el presupuesto y la cuenta general. Recuerda que el presupuesto y la cuenta general es primero enviada por el presidente de la República, o sea, por el Ejecutivo, para la aprobación posterior del Congreso, autorización de empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte de forma alguna la soberanía nacional, o sea, tiene que autorizar el Congreso para que las tropas de otros países puedan ingresar a nuestro territorio, autorizar al presidente de la República para salir del país. Por eso siempre cuando el presidente va a salir en delegación o en representación de nuestro país tiene que solicitar permiso al Congreso, y lo que se refiere a ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. Continuamos. En el artículo 103 se habla de las leyes especiales y retroactividad, derogación y abuso del derecho, donde menciona que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. Las leyes especiales, jóvenes, hacen referencia específica a lo particular, singular o privativo de una materia. Es decir, una ley especial de por sí regla excepcionalmente en el ordenamiento jurídico nacional. Se ampara en las especificaciones, características, propiedades, exigencias o cualidades de determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Al mismo tiempo menciona que la Constitución no ampara el abuso del derecho. Un ejemplo sencillo es que la Constitución no puede ir en contra del documento que conocemos como la Declaración de los Derechos Universales de las Personas, ¿ya? O del ciudadano. Tenemos también el artículo 104, que habla de la delegación de facultades del Poder Ejecutivo.
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. Y por último, el presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo que éste realice. Ahora, en el artículo 105 se habla de los proyectos de ley. ¿Qué son los proyectos de ley? Los proyectos de ley son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa legislativa y se promueve el procedimiento legislativo con la finalidad de alcanzar la aprobación de una ley o resolución legislativa por el Congreso, ¿ya? Por eso menciona ahí que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. También tiene preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Ahora, en el artículo 106 de la Constitución menciona las leyes orgánicas. ¿Y qué es una ley orgánica? Bueno, las leyes orgánicas son aquellas referidas a asuntos de tal importancia para la nación que su aprobación requiere de un consenso y procedimiento aprobatorio por el Poder Legislativo. Las leyes orgánicas refieren a materias vitales para la vida democrática del país, como son las normas constitucionales fundamentales, las libertades públicas o la articulación de los poderes del Estado. En este artículo menciona que mediante las leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica se establece en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Continuamos. En el artículo 107 de la Constitución se habla de la iniciativa legislativa, donde dice que el presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. Bueno, como pueden observar, acá para la elaboración ya de una ley o la formación de leyes pueden intervenir las instituciones antes mencionadas, en las cuales podemos observar que si queremos hacer una ley donde se va a regularizar lo conforme al sector salud, puede participar el Colegio Médico del Perú. En el siguiente artículo, que es el artículo 108, se habla de la promulgación y observación de las leyes, donde dice que la ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente según corresponda. Si el presidente de la República no tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a este en el mencionado término de 15 días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. O sea, jóvenes, para que una ley sea aprobada tiene que tener la mayoría de votos, o sea, más de la mitad de votos por parte del Congreso. Y una de las leyes que benefició a tantos peruanos, como ustedes pueden observar en la imagen, es la ley de retiro del 25% de las AFP. Y por último, el artículo 109 habla de la vigencia y obligatoriedad de la ley. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, que es el diario El Peruano, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en una parte. Muy bien, jóvenes estudiantes, eso sería todo concerniente a la clase de hoy acerca del poder legislativo.
Gracias por su atención. Cualquier pregunta que tengan pueden realizarlo a su profesor. Un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes de parte de toda la familia del CEPRUNA, en especial de los docentes del área de Ciencias Sociales. Recuerden, somos CEPRUNA, garantía de éxito para la vida.